Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza del día de hoy vamos a estar continuando la enseñanza que hablamos la última vez, que es reconociendo a nuestro peor enemigo con que luchamos. Y en el día de hoy vamos a estar dando la segunda parte y la parte final de lo que es esta enseñanza. En la primera enseñanza o en la primera parte de esta enseñanza hablamos de qué dice la Biblia de nuestro adversario el diablo y sus huestes. Hablamos de nuestra lucha con el mundo y qué dice la Escritura. Hablamos de nuestra lucha con el pecado, qué dice la Biblia. Y al finalizar la enseñanza llegamos a la conclusión, amado hermano, de que ninguna de estas cosas son nuestro peor enemigo. Y en el día de hoy vamos a continuar y con el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo vamos a llegar al final de la enseñanza en el día de hoy. Así que entremos al primer tema que queremos discutir. El primer punto para el día de hoy es la carne y el viejo hombre. En Primera de Gálatas 5:17 leemos: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. En Romanos 8:8 leemos: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si continuamos mirando la Escritura, vamos a encontrar que tenemos mucha información de este adversario, este enemigo que enfrentamos, que se llama carne. El apóstol Pablo habla muchísimo de lo que es la carne. El apóstol Pablo nos enseña no solamente las cosas que estamos leyendo, no solamente nos dice, como en Gálatas 5:17, que la carne y el espíritu se oponen entre sí y que vivimos nuestra vida en una lucha constante entre estas dos cosas. También nos enseña en Romanos 8:8 que cuando decidimos vivir según los apetitos de nuestra carne no podemos agradar a Dios. En otra parte de las Escrituras nos enseñan que el enfocarse o el darle atención a la carne es muerte, pero enfocarse y darle atención al Espíritu es vida. Pero antes de continuar, me gustaría definir qué es carne. Mientras buscaba información, me di cuenta de que muchos diccionarios, cuando hablan del término hebreo basa, del término griego soma y del término griego sarx, los definen como la parte blanda, o sea, de la carne, del cuerpo. Soma habla más de un cuerpo físico. Para entender el soma un poco mejor, vamos a 1 Corintios 15:39 y encontramos que dice: de modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. Y aquí se está refiriendo al cuerpo físico. Y la relación por la que quiero profundizar un poco en este asunto de la carne para ayudarnos a enfocarnos es porque muchas personas asocian el término sarx con el cuerpo físico. Y sin embargo, cuando vamos a la Escritura, el apóstol Pablo nos enseña: ¿acaso no sabes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y esto crea un conflicto cuando no lo entendemos, porque número uno, ¿es nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo o es nuestro cuerpo pecaminoso y malo? Y la realidad es que no es hasta que comenzamos a hacer búsquedas de la diferencia entre soma y sarx que entonces podemos ver y diferenciar una entre ellas. Y realmente te insto, amado hermano que me estás escuchando en el día de hoy, de que hagas tu búsqueda y busques soma y busques sarx, que significa carne en la Escritura. Haz una búsqueda de soma y sarx y entonces haz una búsqueda de cuáles son las diferencias entre soma y sarx, que son las palabras griegas del Nuevo Testamento. La palabra hebrea es basa y es la que se usa en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento estamos lidiando con soma y lo que es sarx. Y es importante que entendamos las diferencias porque va a cambiar nuestra perspectiva
y nos puede ayudar a entender lo que la Escritura está diciendo. La palabra sarx, amado hermano, es la naturaleza pecaminosa y corrompida que entró al hombre en su desobediencia en el huerto del Edén. Cuando hacemos la búsqueda y comenzamos a ver los resultados, entonces nos damos cuenta de que sarx no afecta al cuerpo físico. El cuerpo sarx afecta, sarx o la carne sarx afecta el alma. Es importante, amado hermano, que hagamos la diferencia entre estas cosas. Cuando vamos a Gálatas 5, del 19 al 21, tenemos lo que son las obras de la carne y leemos: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta definición o estas obras son importantes porque nos ayudan a visualizar la raíz del problema. Es importante entender que desde el principio Dios puso apetitos en el ser humano. Dios, cuando crea al hombre, crea el apetito por la comida, apetito por las relaciones, por la socialización, por amor, por amar, ser amado. Y todos estos apetitos son buenos. Cuando Dios finaliza y hace al hombre, vio que era extremadamente bueno. Así que estos apetitos en sí mismos no tienen nada de malo. ¿Cuál fue el problema? Una vez más, en el libro de Génesis encontramos la contestación. Si usted se da cuenta, Satanás no estaba corrompiendo el cuerpo de Eva. Satanás estaba corrompiendo el alma de Eva con sus palabras, con todo lo que hacía. Satanás lo que estaba haciendo era injertando la semilla del pecado en Eva, y esta semilla no tiene que ver absolutamente nada con el cuerpo físico. Y cuando Eva escucha, la Biblia nos deja saber que sus apetitos fueron cambiando de naturaleza y que el árbol que en un momento ella entendía que no debía comer de él, ahora se veía apetecible, ahora se veía codiciable para alcanzar sabiduría, ahora le llamaba la atención. Hubo un cambio en sus apetitos, y es esa corrupción en los apetitos que es de hecho la naturaleza sarx. La naturaleza sarx, amado hermano, es una corrupción en los apetitos de nuestra alma, que si se deja fuera de control, que si no se toma autoridad de ellos, entonces nos lleva a hacer lo que nosotros queremos por encima de lo que Dios dice. Vamos a tomar, por ejemplo, adulterio y fornicación. Ambas incluyen sexualidad, y tenemos que entender que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, la sexualidad era parte del plan. La sexualidad en sí misma no es nada malo. El apetito sexual en sí mismo no es malo, pero sin embargo, amado hermano, la Biblia nos enseña que la forma correcta de satisfacer nuestro apetito sexual es con nuestra pareja, sea nuestro esposo o nuestra esposa, y que ese es el escenario donde nuestro apetito sexual debe de ser satisfecho, que el cuerpo de mi esposa es mío, mi cuerpo es de mi esposa, y que la Biblia nos enseña que no deberíamos limitar la actividad sexual en el matrimonio, a menos que estemos en oración y en ayuno, y que esto sea bajo mutuo acuerdo, para no darle ocasión a la carne, o sea, a la corrupción de nuestra naturaleza que corrompe este deseo sexual. Y entonces una corrupción de esto es el adulterio, es la fornicación, donde uno comienza a satisfacer mi apetito sexual con personas que no son ni mi esposo ni mi esposa, sea fuera del matrimonio, sea antes de casarme
o sea con una persona fuera de mi matrimonio. Y esa es la mejor forma en que te puedo expresar que es carne. Y estamos luchando con estos apetitos. Estos apetitos son reales. Estas cosas son verdaderas en nuestra vida. No todos luchamos con los mismos apetitos, porque para cada faceta de nuestra vida hay un apetito asociado y hay una naturaleza que ha sido corrompida y diseñada, injertada en nosotros por el enemigo para atraernos hacia esas cosas. Sin embargo, la carne no es nuestro peor enemigo. Mira lo que dice Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Romanos 7, 24 y 25 leemos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En Efesios 4:22 leemos: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que Cristo en su crucifixión resolvió el problema de nuestra carne. Esto no significa que no estamos luchando con ella. Esto no significa que no estamos en una batalla constante en contra de estos deseos que se rebelan en contra de la verdad bíblica. Pero lo que esto significa es que, bíblicamente hablando, Jesús en la cruz del Calvario crucificó nuestro viejo hombre que estaba viciado, o sea, que estaba corrompido, que estaba adicto a los deseos de esta naturaleza pecaminosa, y que una vez nosotros entramos en Cristo, esta realidad comienza a hacerse real y palpable en nuestras vidas, porque la verdad de la Escritura es que esto ya no ejerce autoridad sobre nosotros. Y lo mismo acontece con los otros enemigos que hemos estado hablando. Así que ni el viejo hombre ni la carne son nuestros peores enemigos, amado hermano. Son reales, es una lucha brutal, es una lucha sangrienta, si lo queremos decir de esa manera. Con toda honestidad les confieso que en mi vida personal es uno de los mayores, si no el mayor conflicto, es luchar contra mis apetitos y contra mi naturaleza, porque una y otra vez encuentro el carácter corrompido de mi viejo hombre levantándose e intentando de ejercer dominio y autoridad sobre mi vida. Unos días experimento victoria, otros días experimento derrota, pero poco a poco y firmemente vamos tomando autoridad en el nombre de Jesús y por su gracia sobre áreas de nuestra vida. Es una lucha dura, es una lucha difícil, sí, pero este no es nuestro peor enemigo. Y la razón por la que es tan difícil es que tenemos esta naturaleza dual, que es lo que está diciendo Pablo. Pablo decía: con la mente yo le sirvo a la ley de Dios, pero entonces en mis miembros, que es donde se expresa la naturaleza sarx, experimento la ley del pecado. Y el otro problema que tiene es que esto es algo intencional. En Efesios 4:22 Pablo nos está enseñando: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Esto es algo intencional, esto es algo que tenemos que hacer nosotros, es algo que queremos hacer. Nosotros no nos desvestimos de nuestra ropa por casualidad. Nosotros nos quitamos nuestra ropa intencionalmente y nos ponemos la ropa intencionalmente, y eso es lo que Pablo está enseñando, que esto es algo intencional, esto es algo que nos tenemos que despojar, o sea, nos los tenemos que quitar intencionalmente, iniciar la lucha con esto intencionalmente. No es algo que si lo dejamos quieto sencillamente va a cambiar, sencillamente se va a ir. No funciona de esa manera. ¿Qué tiempo estas cosas van a estar reinando en nuestra vida? Depende de nuestra habilidad para tomar intencionalidad sobre ellas y comenzar a sacarlas de nuestra vida, comenzar a luchar en contra de ellas, de nuestra vida. Y es por eso que esta área en específica es tan dura, porque la libertad se experimenta no por casualidad, no algo automático, sino con intencionalidad, con lucha continua.
Ahora vamos al último punto o al último enemigo que vamos a enfrentar, la mente y el corazón. En Romanos 1:22 al 25 leemos: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y antes de comenzar a profundizar en eso, Jeremías 17, 9 al 10 enseña: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Proverbios 28:26 enseña: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Ahora escucha, amado, porque llegamos al punto y a la culminación de lo que va a ser esta enseñanza. El ser humano enfrenta dos enemigos. Esa no es la expresión correcta. Vamos a ver cómo decimos esto de una forma correcta. Ok, el ser humano enfrenta dos problemas cruciales para poder caminar en la verdad de Dios. Uno es el problema intelectual, o sea, la mente. Una persona que tiene un problema intelectual, cuando tú le comienzas a presentar la verdad de las escrituras, cuando tú le comienzas a presentar la evidencia que la Biblia presenta para las cosas que dice, esta persona comienza a cambiar su forma de pensar, porque lo que tiene es un problema intelectual. Es un problema donde le falta conocimiento en cuanto a la escritura, en donde la evidencia de la escritura sería suficiente para que esta persona comience a hacer un cambio en sus convicciones y a considerar someter su vida a lo que es a la verdad de Cristo. Sin embargo, hay un problema en el corazón, y este problema es más serio porque mientras la mente controla lo que es el área intelectual y pensante en el ser humano, el corazón se encarga de los sentimientos, los deseos y la voluntad del hombre. Así que cuando una persona tiene un problema del corazón, no importa cuánta evidencia nosotros presentemos de las escrituras, la persona siempre va a rechazar la evidencia de las escrituras porque no quiere que eso sea cierto. No importa si lo que estamos presentando es verdadero o no es verdadero, si lo que estamos presentando hace lógica o no hace lógica. Porque, amado hermano, cuando usted comienza a estudiar la Biblia, se va a dar cuenta de que la Biblia tiene lógica, la Biblia tiene sentido, la Biblia tiene principios que cuando tú los unes dan la explicación a un sinnúmero de cosas, pero en el día de hoy no estamos hablando de eso. Pero cuando el corazón es el problema, no importan estas explicaciones, no importa que tanto presentemos la verdad, porque el problema está en que la persona no quiere aceptar la verdad. La persona ya en su corazón tomó una decisión de que va a abrazar sus deseos, sus pasiones, de que sus decisiones son las correctas. Y esta, amado hermano, es el verdadero enemigo que enfrentamos. Es el único enemigo que no ha sido vencido en la cruz del Calvario, porque Dios, en su inmensa sabiduría, le dio al hombre la capacidad para elegir qué va a hacer con su vida. Las decisiones del hombre, independientemente de lo que el hombre pueda pensar, no niegan la existencia de nuestro Dios, no niegan la veracidad de su palabra, no niegan la realidad de lo que Cristo hizo por la humanidad en la cruz del Calvario. Simplemente demuestran y corroboran el amor de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, la sabiduría de nuestro Dios. Amado hermano, si usted quiere ver el peor enemigo que está enfrentando, vea un espejo, porque es usted mismo. El diablo
desde el principio ha usado la misma estrategia: engañar al hombre para llevarlo en un camino de autodestrucción, porque el diablo en sí mismo no puede destruir al hombre. Si el diablo hubiese podido destruir al hombre, entonces desde el huerto del Edén hubiese destruido a Adán y a Eva, y en el resto de la escritura hubiese hecho lo mismo. Sin embargo, la incapacidad del enemigo para destruir al hombre lo lleva a usar la estrategia de engañar al hombre a través de la mentira, a través de la seducción, a través de la filosofía, a través de la cosmovisión, a través de las herramientas que él tenga que utilizar, para que entonces el hombre emprenda un camino de autodestrucción. Es por eso que luchamos con el mundo, es por eso que luchamos con el pecado, es por eso que luchamos con la carne, es por eso que luchamos con el diablo. Pero todos esos enemigos fueron resueltos en la cruz del Calvario, y el único enemigo que resta es el que Dios nos ha permitido, que es nuestra capacidad para tomar decisiones. Y la capacidad del hombre para tomar decisiones, no importa qué tan complejas o tan simples puedan ser, dependen de dos cosas: del área intelectual y del corazón. Y es nuestra responsabilidad identificar y hacer diferencias entre estas dos cosas, porque la intencionalidad va a entrar y va a jugar un rol importante en este proceso. Mira lo que dice Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conformar es no tomes la forma, y cuando habla de siglo, habla del modo de vivir, de la filosofía, ideología, del sistema en el que estamos viviendo, al que llamamos mundo. Entonces, Pablo dice: no tomes la forma de la filosofía y las ideologías de este sistema en el que estamos viviendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y tienes que entender que renovar es tomar algo y llevarlo a su estado original. Y cuando vamos a la Biblia nos explica cuál es el estado original del hombre, y el estado original del hombre es en comunión con Dios. Entonces tenemos que resistir el tomar la forma de la filosofía y las ideologías y el estilo de vida del sistema actual que gobierna en el mundo. Y entonces transformarnos, que no es otra cosa que es cambiar, generar cambios en nuestra vida, haciendo uso de las escrituras para llevar nuestro entendimiento, o sea, nuestra área intelectual, que es nuestra mente, a su estado original, que es en comunión con Dios. Y ahora escucha lo que Pablo dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Significa que si nosotros no comenzamos a resistir la ideología, la filosofía, el sistema de vida actual del mundo, y no comenzamos a llevar nuestra mente a su estado original, que es comunión con Dios, no vamos a poder experimentar ni comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque no vamos a tener la capacidad de distinguirla, amado hermano. No vamos a poder tener la capacidad de hacer diferencia si esta es la buena voluntad de Dios o estos son mis deseos, apetitos. Es por eso que las personas que deciden negar la verdad de la palabra comienzan a vivir conforme a sus opiniones, conforme a sus estándares, conformes a sus ideologías. Tienes que entender, amado hermano que me está escuchando, que todos estos expertos en la televisión, en la radio, en el podcast, en YouTube, lo que están dando son sus opiniones basados en estudios de otros especialistas que no
no se apoyan en las escrituras y entonces le dan forma a lo que es la filosofía, la ideología, la cosmovisión del sistema en el que estamos viviendo, al que llamamos mundo. Y es importante que entendamos esto porque nosotros obtenemos nuestra filosofía de las escrituras, nuestras ideologías provienen de la escritura, porque es nuestra responsabilidad hacer uso de las escrituras para tomar nuestra área intelectual y llevarla a su estado original, que es en comunión con el Señor. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea para que estuvieran en comunión con ellos, al punto de que Dios descendía y hablaba con ellos cara a cara. Tenemos que entender esto, porque si no, no vamos a poder ver la buena voluntad de Dios para nosotros y experimentarlas, amado hermano. Pero todavía no queda ahí. En 1 Corintios 2:16 dice, pues la escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. En su misericordia, Dios nos da la herramienta en el momento que nosotros escuchamos la evidencia del Evangelio, en el momento en que nosotros entonces somos convencidos en nuestro corazón, somos compungidos en nuestro corazón, que estamos en pecado, que necesitamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Dice la Biblia que entonces Dios nos da una herramienta y pone en nosotros la mente de Cristo para que esta mente de Cristo entonces comience a operar en nuestra vida y nos ayude y nos facilite el proceso de hacer la transición, de resistir el sistema, de no tomar la forma de este estilo de vida y de comenzar a llevar la mentalidad a la verdad bíblica, que es en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto al corazón, mira lo que dice en Ezequiel 36 de 26 al 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. La Biblia nos enseña, Jesús hablando cuando está dando la parábola de la vid, que nada podemos hacer sin Él. Y aquí tenemos al Padre diciéndole a Ezequiel las cosas que iba a hacer para que nosotros, su pueblo, en el día de hoy pudiéramos entonces caminar en sus estatutos, entonces comenzar esta batalla continua en regresar a su voluntad, en regresar a una comunión con Él, y Él provee los medios que necesitamos. Así que Él toma un corazón de piedra, un corazón endurecido, un corazón que no quiere saber absolutamente nada del Evangelio, y lo sustituye con un corazón de piedra con un corazón de carne, que es sensible a su voz, que es sensible a tomar las decisiones correctas. Y esto nos va a hacer más fácil, amado hermano, esta lucha de tomar decisiones, porque es cierto, amado hermano, luchamos con el diablo, luchamos con el mundo, luchamos con el pecado, luchamos con la carne, y todas estas cosas luchan en contra de nosotros para influenciarnos a tomar decisiones que nos inclinen a esa dirección y nos lleven a la autodestrucción que el diablo está buscando para nuestras vidas. Pero estas cosas solo tienen el poder de la influencia sobre nuestras vidas. Usan engaños, manipulaciones, decepción para inclinarnos a ese lado, pero Dios nos ha dado herramientas, amado hermano, para que venzamos al enemigo primordial que estamos enfrentando, que somos nosotros mismos, para que cuando experimentamos los apetitos de nuestra naturaleza caída, podamos tomar las decisiones correctas. Y aun cuando fallamos, ha proveído la gracia para mantenernos en la pelea. Así que, amado hermano, lo que le quiero decir en este día: continúe en su lucha, continúe en su batalla. Cristo
ha hecho todo lo que tiene que hacer para asegurarnos la victoria al final. Es por eso que Pablo nos dice que somos más que vencedores en aquel que nos llamó, pero el verdadero enemigo que tenemos que conquistar somos nosotros. Es aprender a tomar decisiones, es a entender que no somos las víctimas en este juego, es llegar a la conclusión que las escrituras nos enseñan. El diablo, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. El mundo, Jesús lo dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La carne, Jesús la venció. El viejo hombre que está viciado, Jesús tomó control y lo crucificó juntamente con él en la cruz del Calvario, y es nuestra responsabilidad despojarnos de ese viejo hombre que está viciado a la naturaleza caída. En cuanto a la mente, que es el área donde estamos luchando, Cristo proveyó su mente a través del Espíritu Santo en nosotros para que iniciemos la renovación, pero esta parte en específico es nuestra. Esta parte en específico, Él dio las herramientas y a nosotros nos dejó las decisiones. El diablo, amado hermano, ya está vencido. El mundo, amado hermano, ya está vencido. El pecado, amado hermano, Jesús quitó el pecado del mundo. Esa es la verdad de la Escritura, aun cuando el mundo vive en pecado. Pero Jesús tomó en él el pecado del mundo. Es lo que nos enseña las Escrituras. La carne, amado hermano, sus apetitos son reales, pero Jesús la crucificó. Así que los enemigos que estamos experimentando en este tiempo es nuestra mente, nuestra área pensante, nuestra área intelectual y nuestro corazón. Y Dios proveyó mente nueva y corazón nuevo para ayudarnos en esta lucha, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer. Vamos a continuar cediendo ante estas cosas que el enemigo está haciendo para guiarnos en un camino de autodestrucción, tal como hizo con Eva, tal como hizo con Adán, o vamos a creer la evidencia de la Escritura y vamos a emprender un camino que nos va a ayudar a entender la buena voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Así que, amado hermano, muchas gracias por estar con nosotros hasta el final de esta enseñanza. Hemos sido un poco extensos en comparación de las otras enseñanzas, pero con esto culminamos en el día de hoy. Te damos gracias nuevamente, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria, de Palabra y Presencia. Te esperamos en la próxima enseñanza y hasta luego.